Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí a esta hora, que siempre es una hora un poco comprometida cuando ya se va acercando la hora de la comida en cualquier curso. Yo soy César Ramírez, soy el responsable de cirugía de Hospital Quirón Salud Málaga, de Cabrió el hospital, y bueno, tengo una especial vinculación con la patología oncología porque es lo que más he hecho, a lo que más me he querido dedicar durante mi carrera profesional. Nos han puesto esta tertulia coloquio, que digamos que va a ser la parte humanística de una sesión muy técnica, ¿no?, que se llama Sabemos qué es lo que quieren, necesitan nuestros pacientes. Entonces, yo voy a actuar de moderador, voy a hacer una breve introducción de qué cuando hablamos de nuestros pacientes. Pues nada más fácil que traer a un paciente, ¿vale? Y he traído a un paciente, una persona para mí muy significada, que lo conozco hace bastantes años y que tiene una historia oncológica que es digna de ser contada y de reflexionar sobre ella cuando hablamos de pacientes y de médicos que tratamos el cáncer, ¿no?, a cualquier nivel. Y luego, por supuesto, también pues otra parte que también es esencial, que es la parte dentro del humanismo, la parte del apoyo psicológico a los pacientes, y contamos con Carmen Barceló, que es la psicooncóloga que tenemos nosotros en el hospital de siempre, y que también pues vamos a intentar entre todos hacer este ratito agradable y abstraernos un poco de tanta realidad técnica. Yo conozco a Paco en octubre del 2012, él tenía 33 años, hoy tiene ya 45. Paco viene con un diagnóstico de una neoplasia de recto localmente avanzada, además de una neoplasia distal, en la cual nosotros lo operamos como era un T3N1 en econdoscopia y en resonancia. Le hicimos una radioterapia clásica con 5 FU. El tumor suyo era un tumor que, como lo veis aquí, pues estaba aproximadamente a 1,5 centímetros, 2 centímetros del anillo esfinteriano. Son tumores en los cuales el compromiso de la preservación de los esfínteres versus de la recidiva locorregional siempre está ahí en boga, pero un hombre de 33 años y teníamos que apurar al máximo para intentar preservar los esfínteres, porque además su funcionalidad esfinteriana es buena, no así con personas más añosas que, aunque preservemos los esfínteres, quedan con una regular calidad de vida. Con Paco decidimos intentar hacerlo, hizo por supuesto su esquema de radioterapia, lo operamos. La cirugía que tuvo es una cirugía técnicamente exigente también, que es una prostatectomía interesfinteriana con una anastomosis coronal. ¿Qué quiere decir esto? Pues tan fácil como que si el tumor está aquí, si nosotros vamos a cortar el recto dándole 1 centímetro, que es lo que el estatus por radioterapia te pide, no vamos a tener margen suficiente, entonces apostamos por cortar el esfínter interno para dar ese margen. El esfínter interno tiene un papel secundario en la continencia porque es responsable del reflejo anal inhibitorio, es decir, nos avisa cuando nosotros tenemos ganas de hacer caca, pero no es responsable de que se contraigan los esfínteres del ano. Eso lo hace el esfínter anal externo, que se preserva, y hacemos la resección del recto por aquí, metiéndonos en el plano entre los dos esfínteres, de tal manera que cortamos el recto prácticamente por debajo de la línea dentada, y tenemos que hacer una sutura entre el colon y el ano, prácticamente una sutura coloanal. Eso en un paciente con un estatus por radioterapia tiene un alto riesgo de dehiscencia de sutura, ¿vale? Y la dehiscencia de sutura, como sabéis, en la cirugía del cáncer de recto, pues es un factor pronóstico de recurrencia locorregional y un factor pronóstico pobre de supervivencia. Para minimizar el problema de una dehiscencia de sutura, lo que le hicimos fue hacerle una ileostomía de diversión en asa enfosíaca derecha. Paco tuvo un postoperatorio muy bueno. Estas suturas nosotros las controlamos tan simple como haciendo un tacto rectal al paciente, porque la sutura está muy accesible al margen anal distal. Y después de su cirugía, como en la biopsia, aunque había tenido una respuesta de regresión tumoral importante, seguía habiendo células tumorales y había 2 ganglios afectados, tal como se presuponía antes, hizo un esquema de FOLFOX4 por 10. En mayo del 2014, es decir, con un intervalo libre de enfermedad de 19 meses desde el diagnóstico del primario, 13 meses después de terminar la quimio, hace una metástasis pulmonar que se detecta en el seguimiento por un nódulo que empezó en 5 milímetros y creció hasta 18, y se hizo una segmentectomía picoposterior del lóbulo derecho, ¿vale? Aquí veis una metástasis única recreada en esta infografía, y esa es la resección que se hizo, para nada limitante ni que iba a afectar para nada su calidad de vida. Luego después hizo un esquema de FOLFO modificado 6 ciclos y quedó en seguimiento. Estábamos en el 2014, en febrero del 2017, con un intervalo libre de enfermedades del diagnóstico inicial de 34 meses, resulta que Paco, en el seguimiento, detectamos una tumoración en el cuerpo del páncreas y hace un adenocarcinoma de cuerpo de páncreas.
lo operamos, le hicimos una pancreatomía corporocaudal y esplenectomía por laparoscopia. Los tumores de la cola y cuerpo de páncreas lo tratamos con resección oncológica del cuerpo y la cola del páncreas, preservando la cabeza. Es una cirugía que luego no afecta mucho a la calidad de vida de las personas, porque al dejar la cabeza del páncreas indemne, el reservorio de células beta de los islotes apenas se repercute, no suelen hacer diabetes ni tampoco tienen insuficiencia pancreática exocrina. Le hicimos la pancreatomía de cuerpo y cola con esplenectomía. Aquí veis el porqué. Cualquier tumor del cuerpo y de la cola, por oncología y para llevarte los ganglios del grupo 11 del hilo esplénico, tienes que hacer la esplenectomía asociada. Y después de la cirugía, que confirmó que era un adenocarcinoma de cuerpo y cola de páncreas, hizo 6 ciclos de gemcitabina. Hablamos de febrero del 2017. Hace su seguimiento y en abril del 2019, con un intervalo libre de enfermedad de 26 meses, resulta que se detectan un aumento de los ganglios en la zona locorregional, en el tronco celíaco, en el hilo hepático, que captaban en el PET. Lo hablamos en el comité, hizo 4 ciclos de folfirino en régimen neoadyuvante y le hicimos una linfadenectomía del tronco celíaco, suprapancreática y del hilo hepático, de todos los grupos ganglionares de esta zona, retropancreático, hilo hepático, vena porta, arteria hepática, que era la zona donde había la captación. Se hizo la biopsia de esos ganglios fueron negativos, es decir, fue un falso positivo del PET, ¿vale? En abril del 2025, que es donde estamos ahora, con un intervalo libre de enfermedad de 98 meses, 8 años y 2 meses del cáncer de páncreas y de 150 meses, 12 años y medio para el cáncer de recto, pues aquí tenemos a Paco, que yo creo que podemos hablar de que por lo menos de esto está curado, y si su genética no nos hace ninguna trastada adicional, pues podrá seguir estando muchos años con nosotros aquí, ¿no? Paco tiene un niño que ha tenido durante todo este proceso y bueno, pues es una historia que cuando la habéis estado escuchando habréis quedado un poco así a cuadros. Por tanto, yo creo que era una cosa que merecía ser contada, y si queremos hablar de cómo nos ven los pacientes o cómo tratamos nosotros a los pacientes, pues hablar con él y con Carmen, yo creo que era el mejor escenario que podíamos plantear. Así que me voy a sentar con ellos y empezamos un poco a dirigir esto. Primero le damos un aplauso a este hombre que se ha tragado su historia entera. Carmen, primero, antes de hablar, nos va a hacer una pequeña presentación de 4... Sí, pero yo sentada. Yo sentadita. Sentada, muy bien. Más cerquita de Paco, más cerquita. Bueno, yo he hecho una presentación para no salirme del guión. La presentación la he improvisado porque para mí todo esto que estoy escuchando, para mí es decir, bueno, ¿qué hago aquí, no? Cuando ayer estaba en la charla, yo decía, bueno, entre tanto nombre, tanto dato, tanto científico, tanto investigación, ¿yo qué aporto, no? Yo decía a la compañera Joaquina que se sentía chiquitita, pues yo soy el gnomo de la pequeñita, o sea, mucho más chiquita todavía, ¿no? Y encima, al lado de ellos, pues como, bueno, pues ya está, pues aquí estoy. Luego entiendo que bueno, que mi campo de trabajo es otro, ¿no? Que yo... Quizás todo lo que se ha hablado aquí es evidencia objetiva, evidencia científica, y yo trabajo más en lo subjetivo. Quizás por eso hablo un idioma diferente, no tengo la capacidad verbal que tenéis vosotros para decir nombres de medicaciones, tantos por cientos de estudios, ni tengo un ensayo clínico que ofrecer, pero bueno, vengo a ofrecer lo que hago. Y yo eso, pues me baso un poco en la experiencia del paciente oncológico, en la experiencia subjetiva del enfermar, ¿no? De hecho, yo cuando voy a lo mejor a alguna habitación o viene algún paciente oncológico a consulta, yo siempre digo lo mismo, digo, no hace falta que me traigan los informes ni nada, porque eso ya lo llevan tus médicos, yo quiero saber tú cómo estás, ¿no? Entonces sí que es verdad que necesito un contexto de ver cómo está un poco el paciente, ¿no? Y las compañeras y los compañeros me cuentan un poquito, me hacen un breve resumen y yo ya sé a lo que voy. Pero a mí lo que realmente me importa y con lo que realmente yo trabajo es cómo está el paciente, ¿no? No entiendo tanto de estadios, sino de emociones, ¿vale? Entonces, la experiencia además del enfermar del cáncer o el diagnóstico del cáncer, yo creo que rompe un poco las barreras que tenemos todos de lo que es una enfermedad, ¿no? Yo creo que estamos todos muy acostumbrados desde que somos muy pequeñitos a yo me pongo mala, me encuentro regular, me voy al médico, el médico me da una medicina y a partir de ahí me empiezo a encontrar bien. Y yo creo, esto siempre lo cuento, pero es que creo que hay que contarlo. El paciente oncológico ocurre un poquito diferente, ¿no? A mí hablar de pacientes oncológicos teniendo a Paco aquí me parece un poco, pero bueno, ya nos contará él.
Pero sí que es verdad que la experiencia es un poquito diferente, ¿no? Es como yo voy al médico porque me encuentro algo raro, tengo alguna sintomatología, o incluso muchas veces simplemente porque soy responsable y me hago mis revisiones anuales y resulta que me viene el diagnóstico. Y a partir de ahí me ponen el tratamiento, sea cual sea, en las múltiples líneas que manejáis. Y a partir de ahí, al contrario de encontrarme mejor, suelo encontrarme peor. Entonces, claro, aunque lo entendemos racionalmente, aunque el paciente lo entiende racionalmente, porque además sus maravillosos doctores les explican, ¿no?, lo que puede pasar cuando hay una quimio, que hay una debilidad, que hay unos efectos secundarios, que hay una cirugía, bueno, el coste de la cirugía, pero racionalmente lo que mi cabeza me dice es: tú no te estás curando, tú estás todavía peor. Entonces, esa es la realidad con la que yo me encuentro. Yo no trabajo con lo racional, yo trabajo con lo emocional, ¿vale? Y esto es lo que afecta un poquito a lo emocional, ¿vale? Es el blanco, ¿verdad, César? El verde. El verde. Vale, yo siempre digo, sin querer dramatizar, ni sentar cátedra, ni dogmatizar, pero sí que es verdad que cuando un paciente recibe el diagnóstico, y ahora cualquier cosa que tú me tengas que decir, añadir, restar, sumar, quitar, me dice, por favor. Bueno, yo trabajo mucho con el duelo y yo creo que también hay como una pérdida, ¿no? Pérdida como cambio. Hay un cambio al que el paciente continuamente, desde un primer momento, se tiene que adaptar. No le queda más remedio que adaptarse, ¿no? Y una de las primeras pérdidas es la pérdida de la salud, que además no avisa. Yo estaba haciendo mi vida y de repente pierdo la salud. Me veo rodeada de médicos, mis salidas se convierten en médicos, analíticos, nutricionistas, psicólogos. Bueno, psicólogos no tanto, eso al final. Sí. Eso al final. Entonces, sí que es verdad que hay una sensación de pérdida de vida, ¿no? Y antes, cuando he salido a recibirlo, algo que sí que me ha dicho y que yo creo que todavía ocurre es que cuando hay un diagnóstico de cáncer, un diagnóstico oncológico, la primera palabra que se nos viene, a pesar de todo lo que habéis dicho, a pesar de que ya es una enfermedad crónica, a pesar de que las tasas de curación son altísimas, es la palabra muerte. Eso sigue estando ahí. Yo recuerdo que era un poco, de hecho, cuando de repente te diagnostican, entras en el mundo, yo siempre decía, en el mundo de los no tan vivos. De repente estás en un estadio en el que al no saber lo que va a pasar contigo, estás en manos de la medicina, tienes que creer. Hay gente que cree en la fe, hay otros que tienes que creer en la ciencia, que al fin y al cabo son los que te van a tratar, los médicos que te están rodeando, y tienes que tener mucha confianza en ellos. Eso es clave. A mí, yo es que ya que me han traído aquí César, yo tengo que ser muy claro. Para mí este señor, por la actitud que ha tenido, ya no solo como profesional, la actitud que ha tenido conmigo, es que ha sido alucinante. Vamos. Él me ha llevado de la mano, sin ser mi amigo. No tiene ninguna relación personal conmigo. Desde la profesionalidad absoluta me ha llevado de la mano a que hoy esté aquí. Junto con el resto de profesionales. Pues yo creo que a mí me ha tratado todas las especialidades de Quirón, vamos, yo he pasado por todo, me han mirado todo, porque entre medias, aquí César no lo ha dicho, pero en un momento dado se me diagnosticó un tumor en el corazón. Me lo dijeron así, un tumor en el corazón, y era un trombo que me iba a provocar el catéter. Se me quedó pegado ahí, en la aurícula derecha, y ahí estuvimos a ver qué pasaba. Porque claro, cuando hablabais de eventos, es que te ocurren 10.000. Yo he entrado con infección en la sangre, con el trombo en el corazón. Y, bueno, ¿por qué? Pues porque en el momento en que te están tratando, pues tu cuerpo responde de muchas formas distintas, ¿no? Pero insisto en esto que estás comentando. Efectivamente, entras en el mundo de los no tan vivos y ahora me pongo en manos de vosotros, que es lo que estamos, que al fin y al cabo hoy estáis ahí, pero curiosamente es que todos podríamos estar aquí. Sin duda. O sea, yo tengo 32 tacos cuando me detectan esto. Yo 4 años antes había terminado mi carrera de arquitectura, me había tirado 10, 12 años dejándome las pestañas para dedicarme a lo que estaba. Llevo 4 años trabajando yo estoy arquitecto municipal en el Ayuntamiento de Frigiliana, tengo mi oficina de arquitectura en Nerja, realmente tengo muchísimo trabajo, estoy muy liado, tal y cual, mucha ilusión y de repente, ¡pum!, páralo todo. Y ahora, vamos a ver. Porque entras en un mundo que desconoces. Tú me hablas de arquitectura, te puedo hablar de lo que tú quieras, pero de medicina y oncología o cirugía, yo qué sé, yo cuando a mí pues en este caso yo quiero también poner Judith Cota, que fue una profesional impresionante cuando me habló de los montones. Eso fue la primera vez, dice,
Nosotros tenemos 2 montones. Están los curativos y los paliativos. A ti creemos que te podemos poner en los curativos. César entra a las 4:30 y lo vi, un chico, además yo veo un chaval con una mochila que entra en un despacho y dice, César, que él te va a decir lo que va a pasar. Y lo que César me dijo es que me iba a amputar el recto, que me iba a quedar con una bolsa toda la vida y que ese era mi futuro. Y que a ver si con eso podíamos hacer algo. Bueno, y empezamos. El rato reservorio, el rato tap, pam, pam, empezamos con tratamiento, radioterapia, pim, pam, pam, y venga, vamos a funcionar. Y la cirugía. Y una cirugía, y vuelvo a hablar de este señor por lo que hizo. Y es que son detalles, son los detalles que haces tú. ¡Bum! Estoy en buenas manos. Y los detalles son que cuando yo entré en el quirófano, había 5 tipos así, vestidos de verde, 30 personas con 200.000 cosas alrededor. Y él viene y me dice, porque bueno, él me dice Paco. Es la única persona en el mundo en que le permito que me llame Paco. Nadie me llama Paco, pero él me va a llamar Paco toda la vida. Y porque puede decirme lo que él quiera. Y me viene, me da la mano y me dice, venga, que vamos a curarte. Y me metió 9 horas en un quirófano, que yo no sé lo que hicieron ellos allí, pero yo sé que se iban turnando, pues estaban todos los cirujanos de Quirón, se iban turnando. Yo pensar el tipo de cirugía que yo estuve 3 días con todo el medio cuerpo paralizado, dormido. Porque en la posición en la que había estado, pues parece ser que pues tuve 3 días que yo no sentía, de aquí para acá no sentía nada. Y bueno, pues salió bien. Después tuve 9 meses con una bolsa, todo lo que vino después, ¿no? Te he interrumpido. No te preocupes, bien hecho. Te quiero hacer una pregunta. Sí. Como ha dicho antes Manolo Cobo, la N es muy importante, ¿vale? Una N de médicos que lo han atendido, creo que hay pocos que tengan como tú, ¿vale? Sí. ¿Tú crees que los médicos en general, no particularicemos, en general, los que te han tratado, los que te hemos tratado, estamos preparados? ¿Sabemos hablar de cáncer? ¿Estamos preparados para hablar de cáncer con el paciente? ¿Lo hacemos bien? ¿Cuál es tu experiencia global? Es que lo que pasa es que yo he tenido mucha suerte con algunos y otros pues no. Hay otros que hablar de cáncer... Yo recuerdo con un endocrino que, claro, ten en cuenta que cuando te estás tratando de quimioterapia tú estás roto. Es que estás roto. Y al hilo de lo que decía, en el momento en que te dan el tratamiento... Yo recuerdo, me ponía en el tratamiento los 3 días de quimio, ten en cuenta la cantidad de ciclos que a mí me han metido, es que ha sido una brutalidad. Y yo decía, bueno, joder, te he hecho polvo, me tiraba 3, 4 días que es que no era una persona, cuando me estaba recuperando, venga, que vamos otra vez. Y decía, joder, ya que estoy bien, otra vez me tengo que meter yo esto. Venga, va. En general, si están preparados, es que es muy difícil, ¿eh? ¿Tenías alguna asignatura? Mójate. ¿Tenías alguna asignatura? Yo es que me pongo en el papel. Mójate. Yo recuerdo un médico mío, a mí me han mandado 3 veces para casa. A mí me han dicho que esto no tiene un cáncer de páncreas, ¿qué va a hacer? La metástasis del cáncer de páncreas, tío, metástasis de cáncer de páncreas. Que el PET decía que estaba todo infectado. Y yo lo único que le decía cuando me mandaron para casa, dice, mira, deja de trabajar, está con tu hijo, pues estos son meses. Y digo, yo solo decía, tengo que hablar con César. ¿Tengo que hablar con César? César, tío, César. Fue una semana horrible. Yo decía, yo duermo con la de la guadaña en la puerta. Es que dormía con la... Yo la veía. Y decía, bueno, está ahí. Es que me lo han dicho ya que esto no hay nada que hacer. Y cuando veo a César, César me mira y me dice, tío, yo te opero. A mí cuando César te dice, tío, yo te opero, estate tranquilo, porque por lo menos hay una opción. En el momento en que te diga que no te opera, pues no, por suerte no me ha pasado. Pero él me ha dicho, yo te opero y él te opera. Y busca la forma de... Es eso, y dice, pero lo personaliza bien, ¿por qué? Por cómo te lo dice. Por cómo se implica en que tú tengas... Todo eso que ha explicado, a mí me lo ha explicado él. Él me lo ha dibujado todo. Yo le he explicado a un montón de gente ya cómo se opera y cuál es el problema. Bueno, lógicamente, yo soy una persona que tengo un 70% de discapacidad reconocida. ¿Por qué? Porque tengo una neuropatía en las piernas impresionante, porque el esfínter no funciona bien. O sea, hay muchísimas veces que tengo que estar con... Bueno, no funciona. Claro, al haber estado parado el colon los 9 meses que estuvo, pues el volver al tránsito, yo como lloraba. Cuando me hizo la reversión, yo lloraba. Yo cuando yo comía y me tiraba 6 horas en el baño y no me podía levantar, yo lo llamo, Estefi, ¿puedo hablar con César? Joder, César que está operando, tío, ahora cuando salga te llama. Me llama. Paco, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? Que esto no ha funcionado, tío. Es que ¿cómo? Es que estoy todo el rato vaciándome. Dice, no te preocupes, toma esto y esto. Vas a estar 2 semanas, solo come eso. Tío, que verás que vas a estar mejor. A 2 semanas,
César, tío, todo va funcionando. Por lo menos. Pero ¿has visto cómo os hablo? Pero es que él me ha tratado así. Es que él se ha implicado. Entonces, ¿qué médicos? Hay médicos que se implican más, médicos que se implican menos. Lógico, yo tengo su teléfono desde el primer día. Supongo que él también, yo no sé si se lo dará a todo el mundo, porque no vea el show, ¿no? Pero, claro, te da muchísima tranquilidad el saber que hay una persona que conoce o es especialista en esto. Yo tengo en cuenta que yo soy arquitecto y mi mente es científica. O sea, yo no... Y si siento que estáis preparados, me da muchísima tranquilidad. Saber que lo que estáis haciendo, bueno, por lo menos, oye, hay un... Yo lo decía cuando el oncólogo me dijo que ya me quedan pocos meses, tal, al final me opera. Y después él me llamó. Cuando César me manda un WhatsApp y me dice que los ganglios son negativos, Paco. O sea, fue un WhatsApp. Digo, coño, que no me muero. Yo no por WhatsApp. Y al rato me llama el oncólogo y dice, pidiéndome perdón. Y le dije, no, perdón, nada, tío. Nada. Todo hacía indicar que esto era así. Que había una metástasis del cáncer de páncreas por todo el cuerpo. Y habéis hecho lo mejor. ¿Que se me ha destrozado con el folfirinol las piernas? Sí. Pero estoy aquí. Y vosotros habéis actuado como tenéis que actuar. Claro, cuando estabais hablando ahora de técnicas menos invasivas, de tratamientos menos invasivos o que sean mejor para la calidad del paciente, bueno, pues sí, supongo que antes sería muchísimo peor. Antes te cortarían y no había nada que hacer, no había tratamiento ni nada. Pero ciertamente, respecto a los médicos, ha habido de todo. Había individuos que se implican más, se implican menos y sobre todo, bueno, que te den la tranquilidad y cierta empatía. Eso es importante, cierta empatía de saber que al final es una persona que entra por ahí y que ese tipo o esa chica está dándole vueltas permanentemente a que lo que era su proyecto de vida se acaba de truncar y que solo él solo puede hacer una cosa, o ella, que es poner toda su energía en tirar para adelante, porque está en manos de los tratamientos, está en manos vuestras. Que no sabéis lo importante que sois para los pacientes, ¿eh? Y eso a veces tenéis que reflexionarlo. Eso es muy importante. Yo además miro para atrás y después de mi experiencia, yo tengo muy claro, yo soy arquitecto y me encanta mi profesión y tal y cual, y hago muchísimas cosas, pero yo probablemente tiraría por una rama sanitaria si volviera para atrás, porque sé lo que suponéis y lo que suponéis para la vida de las personas. O sea, es que sin lo que... Yo pienso, por ejemplo, cuando César me ha operado, muchas veces me reflexiono, este tipo cuando estaba en el instituto, ¿cómo sería? ¿Y por qué decidió hacer cirugía? Joder, si no lo hubiera decidido, a lo mejor yo estaba ya muerto, ¿no? Dice, joder, pues esas horas que echas estudiando, eso que estáis haciendo, tal, coño, eso al final repercute que un tipo que a lo mejor hoy tiene 12 años, está jugando a la pelota, cuando tenga 25, le salvéis la vida. Y siga pudiendo llevar su proyecto de vida hacia adelante. Entonces, joder, yo creo que es claro y clave, sobre todo que no os desmotivéis, que me imagino que también tenéis que tener vuestro momento de motivación absoluta, porque se hacen cosas, y lo decía, yo recuerdo a César, en el 2018, yo colaboro con una asociación, se llama Taller de la Amistad, en la zona de la Sarquía, que trata a niños con discapacidad. Vale, era curioso porque me decían ellos, recuerdo cuando tuve la primera reunión con él, me decían, oye, mira, ¿ves este chaval que tenía mi edad? Que tenía un retraso. Dice, si lo hubiéramos tratado en su momento, sería como tú. El problema es que en aquella época no se trataba a esa gente. Y entonces, pues se quedaban retrasados. Y se quedaban retrasados por el resto de su vida. Entonces, claro, al hilo de todo esto, pues yo me meto mucho con ellos y al final le proyecté, diseñé, desarrollé, le hizo todo, un centro infantil de atención temprana para niños, atiende a unos 150 niños, porque son esos niños que se están tratando y que tienen problemas logopédicos, tienen problemas de psicomotricidad, tienen problemas que se les trata ahí, que de repente acaban siendo niños normales, pero que a lo mejor se quedarían con problemas de movilidad si no se les tratara y tal y cual. Bueno, pues yo recuerdo que ese esfuerzo se hizo, ¿tá? Y yo cuando lo inauguramos le digo, César, tío, mira, esto lo hemos hecho juntos. Si tú no hubiéramos salido de aquí y no hubiéramos estado, pues yo no me hubiera implicado y esto no hubiera pasado. Entonces, al final, un poco lo del efecto mariposa, hacéis esto y de repente conlleva aquello, ¿no? Pues, no sé. O sea, a mí me apetecía venir aquí y deciros eso, porque yo como me siento muy agradecido del trabajo que hacéis. Yo creo, Paco, que los médicos en general, los que tratamos el cáncer en cualquier especialidad, es manifiestamente mejorable la forma en la que comunicamos las cosas a los pacientes, lo tengo claro.
Yo siempre pienso que no se puede, no es antiético engañar a los pacientes y crearles falsas expectativas, ¿no? Pero entre no engañarlos y crearles falsas expectativas y escupirles la verdad a la cara, hay un término medio que para mí es la 7,5, ¿vale? Y yo creo que es una cosa en la que todos tenemos que trabajar y no dejar de aprender nunca, porque al final tú pasas una consulta y ves 14, 16 pacientes con cáncer que ese día están interpretando el evento más importante de su vida contigo. Y tú no lo puedes tomar nunca como una persona más que viene a tu consulta. Yo creo que ese es el chip, que es lo más importante que los que nosotros, los que nos dedicamos a esto, tenemos que hacer, ¿no? Vamos, antes de que se nos vaya el tiempo, una cosa que para mí es muy importante, porque es una cosa que en tu vida es esencial y que tú en medio de todo este proceso fuiste padre, ¿vale? Tuviste consejos genéticos. ¿Cómo lo interpretaste? ¿Cómo tomaste la decisión? ¿Cómo viste tu futuro? ¿Cómo lo ves ahora la decisión que tomaste? ¿Fue un salto al vacío? Cuéntanos tu experiencia en ese momento. No, en el momento dado pensaba que estaba, que ya estaba curado. Fue justo el embarazo es previo a la detección del cáncer de páncreas en el 2017. Yo llevaba ya sin enfermedad por prácticamente 3 años, 3 años y medio, 4. Y claro, el cáncer de páncreas es un primario. No es una metástasis de... O sea, yo en principio estaba curado del cáncer de recto y de la metástasis pulmonar, que ya estaba en origen, ya había un pequeño nodulito cuando a mí me detectan el cáncer de recto. ¿Cómo se decide? Bueno, pues yo no he tenido más hijos, evidentemente. Yo te queda cierto trauma en el sentido de que yo no voy a tener más hijos porque piensas que lo puedes dejar. Yo lo único que pensé es que se iba a quedar huérfano, me parecía una actuación hiperegoísta. Y a lo mejor poco reflexiva, inclusive lo he pensado muchas veces el haberlo tenido, porque no es justo. O sea, si sabes que estás en esta situación, pero bueno, ya está, se tomó la decisión, fue así, pasó lo que pasó después, y bueno, pero aquí estamos, y tiene su padre, vamos. Y da mucha guerra. Yo no sé cómo la gente tiene más de uno, pero vamos. Sí, pero bueno, sí, bien. Y a nivel de genético, pues sí me han hecho estudios genéticos, pero ninguno ha sido concluyente de qué narices es lo que me pasaba. O sea, ¿qué es lo que me ha pasado? Pues no lo sé, la verdad. Lo que sí es verdad que bueno, vamos un poco con el tema psicológico, el tema de las revisiones. Las revisiones es como una montaña rusa, ¿eh? Cada vez que vas, abajo, arriba, a ver si qué sale, ahora salió otra cosa, ahora no sé, ahora ni nada, ahora parece que hay un no sé qué. Buah, la verdad que psicológicamente, sobre todo, el problema está cuando ya es una revisión y te ha salido algo nuevo. Pues va y no pasa nada, pues bueno, ya... Pero ya te ha salido algo nuevo, ahora te ha salido otra cosa, y la verdad que sí es complicado. En este proceso tuyo, una cosa fundamental siempre ha sido el apoyo de la familia. Yo siempre he visto a tu mujer contigo, y una cosa, yo que tengo la suerte todavía de tener madre, escuchar a mi madre históricamente decirme siempre, como te quiere una madre no te quiere nadie. A mí me lo han dicho muchas veces mi madre. Yo eso lo he aprendido también de muchos pacientes míos. Él tiene aquí su madre, que está aquí detrás, que es la única madre de paciente que yo he visto acompañar siempre a su hijo a la consulta sin falta. Nunca ha faltado. Entonces, en ese sentido, Carmen, vosotros, el apoyo de la familia, los psicólogos, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo percibís? ¿Qué importancia le dais? ¿Es más o es menos del que se debe dar? ¿La gente está preparada para ayudar a un paciente con cáncer? ¿Cómo lo ves tú? El apoyo de la familia depende de la familia y depende del paciente, pero yo creo que es un pilar fundamental de soporte para el paciente, y creo que también es un soporte, por lo menos en mi caso como psicóloga, poder apoyarme en una familia funcional, en una familia que tenga una buena comunicación, una buena transparencia con el paciente, y creo que es una pata de... Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Mis pacientes son los pacientes y la familia. Y creo que es un soporte a cuidar. De hecho, muchas veces la atención es para la familia, porque hablando con él también, ¿no?, me decía la impotencia de no poder controlar, de no poder hacer mucho más de lo que se hace, que se está haciendo todo, pero claro, lo que le está pasando a él de manera individual, y muchas veces los de fuera no podemos hacer más que estar, que es mucho. O yo, por ejemplo... saliéndonos un poquito del guión, en paliativos, por ejemplo, yo siempre le digo a la familia, digo, donde vosotros llegáis, perdonadme, pero no llega a la medicina. Entonces, yo creo que la familia del enfermo es parte del paciente, es paciente, y creo que hay que cuidarlo mucho. Sí, desde el punto de vista de los médicos, es muy importante a la familia también prestarle un poquito de atención. Claro. Cuando se entra en consulta, prestarle un poquito de atención,
mirarla a los ojos y si hay preguntas, responderlas todas. Porque al final la pregunta que no está respondida es darle vueltas a la cabeza y acudir a internet, que es muy malísimo. Entonces es muy importante que el profesional, bueno, pues esté abierto a que se le hagan todas las preguntas, tanto por el propio paciente, que muchas veces está en shock y no se entera de dónde está, como por la familia, que a lo mejor puede ser, depende, ¿no? También pueden estar hechos, pero puede ser a lo mejor quien guíe. Pues muchas veces al final la familia es quien guía al paciente donde tiene que ir, porque tomar las decisiones cuando tú estás herido, al final te han disparado, estás herido y ahora pues, otros se encargan de llevarte donde sea. Pues muchas veces pasa eso. La familia es fundamental. Yo, hombre, si yo sin mi madre y mi mujer hubiera sido imposible. Porque son las que han tirado de mí, vamos, en todos los sentidos. Yo creo que eso que dice Francisco, que no Paco. No, ya me Paco. Yo creo que es muy importante precisamente por eso, ¿no? Porque hay momentos en el que la situación o la verdad a soportar es tan grande que necesitamos un poco que los demás nos solucionen, ¿no? Entonces, si no hay esa comunicación, si no hay esa información por parte del equipo clínico con la familia tampoco puede tomar decisiones, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un triángulo, que es un triángulo que da la estabilidad, que es el paciente, la familia y el médico, ¿no? Muchas veces el médico tiene que saber cuál es la voluntad de su paciente para poder, muchas veces, apoyarlos en decisiones, ¿no? Entonces, vamos, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que aquí estamos de acuerdo todos, ¿no? En la importancia que tiene la familia en lo que es la atención, el soporte emocional del paciente. ¿Tú crees que la sociedad nuestra, los pacientes nuestros, Paco, Carmen, están preparados para hablar de cáncer de forma abierta, con naturalidad y destabilizar la palabra? Os cuento una anécdota. Estando en el ayuntamiento trabajando, pues yo tengo mi día de cita, el martes viene la agenda, se me presenta allí un señor y me dice: mira, perdona, yo pedí una cita contigo, es que llevo como una semana que voy al baño y sangro un poco. ¿Qué puedo hacer? Digo, yo miraba y decía, pero ve al médico, hijo. Dice, no, como tú sabes de esto. Digo, no, pero yo soy el arquitecto del ayuntamiento, yo no. Me ha pasado, yo he tenido que ir, yo recuerdo otra que además me ofrecí, era una señora que le habían hecho una ileostomía, y claro, yo vuelvo a hablar de este señor, de lo que hizo conmigo. Él me llevó al Virgen de Rocío a que Sebastián, un estomaterapeuta, porque no hay muchas unidades, yo no sé cómo estará ahora, en ese momento había 2 unidades, me decías, una estaba en Sevilla y otra estaba, creo, en Granada, para tratar el estómago, que eso es fundamental. En el momento que te dejan la tripa fuera, oye, esto. Y yo recuerdo una señora de ir yo a enseñarle y a hacerle y a ponerle el disco para ponerle la pasta, porque claro, eso, la calidad de vida es fundamental si sabes hacerlo, y eso te lo puede enseñar pues un profesional, ¿no? Entonces, se me ha ido un poco el hilo. Me has preguntado sobre el hablar, si estamos preparados para hablar de la... Si estamos preparados, pues no. No, en general, de hecho yo recuerdo cuando me diagnostican cuánta gente me llamó para despedirse de mí. Gente con la que no he vuelto a hablar después. Sí, te llaman para despedirse de ti. Porque asumen que te ha tocado la China y que no tienen nada que hacer contigo. Hay mucha gente todavía que tiene... Porque no quieren dialogar sobre eso, y conmigo ha hablado muy poca gente de mis amistades. No... Yo he acudido a personas, bueno, mi madre se ha tirado 20 años después, se metió en la Asociación Española contra el Cáncer, estaba ahí moviendo hilo de todo para intentar ayudar a la gente y tal, y yo he tenido también que, de alguna manera, hablar con unas personas y con otras para que entendieran y abrieran un poco la mente de que es necesario hablar, es necesario contar, porque, bueno, al fin y al cabo, esto es algo más de la vida. O sea, que es una enfermedad que como estáis viendo, yo recuerdo de las primeras preguntas, oye, la primera pregunta que hice yo al oncólogo, no sé si fue al oncólogo hace, ¿esto se cura? Y la respuesta fue, ¿para qué narices estoy yo aquí entonces? Si esto no se cura, ese es mi trabajo y ese es vuestro trabajo, intentar ayudar a poder curarnos. Pues eso es lo que hay que transmitirle también al paciente a la hora de que sepa hablar del cáncer, que sepa hablar que esto es una enfermedad y que es una enfermedad que en muchísimos casos tiene cura. Claro, pero hablábamos antes, ¿no?, que es una enfermedad que, a pesar de los pesares, a pesar de la evidencia, a pesar de la cantidad de pacientes curados que hay, con la normalidad con la que se pretende que se lleven los tratamientos, todavía hay como un tema muy tabú, ¿no? Entonces es verdad que a la gente pues le da miedo afrontar ese tipo de temas. ¿Por qué? Yo siempre digo lo mismo, porque afrontar tu dolor, afrontar tu diagnóstico y afrontar tu posibilidad de muerte es afrontar la mía, y yo con eso no me quiero encontrar de cara. Totalmente. Entonces le damos la vuelta, y es como yo he hecho muchas veces
Cuando me dicen, ¿pero a qué te dedicas? Yo siempre digo psicología clínica, porque como diga psiconcología es como que pues ya hemos terminado de charlar. Y ya si sigo avanzando, pues entonces ya directamente... No, es un tema del que no se quiere hablar abiertamente. Con la psicología clínica ya por lo menos no me dicen lo de, entonces me lees la mente. Ya eso por lo menos ya hemos pasado esa fase de que no somos brujas. Yo cuando cuento la historia, que la he contado unas cuantas... Bueno, cuando se hace el silencio. Sí. Digo, tío, preguntadme. No se atreven. Preguntadme que os cuente cómo funciona esto, ya que sigue. Yo te voy a contar cuando se me reterció la tripa y aparecieron algunos de los cirujanos, no sé cómo fue, con un tubo así y un grifo y me lo metían por la barriga así y después abre el grifo y se vació no sé qué. Y yo decía, pues son como fontaneros, esta gente es la leche. O sea, lo que lió ese hombre allí con la tubería, el grifo y lo echó en una palangana y dice, ya está. Y yo, pues, me dejó súper relajado, que llevaba 3 días que me iba a morir. Tenemos también muchísimo miedo a la respuesta emocional. Tenemos también mucho miedo a que al paciente, a lo mejor, a nuestro amigo que está pasando por el proceso, lo que sea, le preguntemos y se ponga a llorar o me lo cuente de una forma un poco más preocupada de la cuenta. Claro, las emociones son contagiosas, las buenas y las malas. Entonces, claro, muchas veces cuando no estamos acostumbrados a manejar las nuestras, imagínate manejar las del otro, que además se contagian con la mía y se me pone el nudillo aquí en la garganta y es como que, bueno, venga, vamos a pedir una cervecita y vamos a dejar de hablar de... ¿no? Tengo un chico, un amigo mío, que falleció también por un cáncer de colon, que de hecho lo envié a hablar con César y tal también después, bueno, pero ya sé, él, y era curioso cuando yo hablaba con él, como no asumía la realidad. Y decía, tío, que esto es serio, que tienes que ponerte, que tienes que... No asumía la realidad. Y yo decía, tío, ¿cómo le puedo transmitir dónde está y cuál es la situación y cómo tiene que afrontar? Y yo decía, claro, no estamos preparados. No estamos preparados para ese diagnóstico. No te lo quieres creer. Es que no te lo quieres creer, así de claro. O eres una persona con los pies muy en el suelo diciendo esto es lo que hay, esto es lo que tengo y voy a afrontarlo, porque voy a afrontar un proceso muy complicado. Muy complicado. Es verdad que hay un momento de negación, que quizás es el que tú estás comentando, a ver, que es adaptativo, que nos toca aceptar una realidad que es mucho más grande de lo que yo estoy capacitada para aceptar y necesito tiempo para ir pegándole bocaditos poquito a poco a esa realidad, ¿no? Entonces, pero efectivamente hay que afrontarlo. Llega un momento en el que una vez que ya has preguntado, una vez que has ido varias veces a ver a tu médico, ya toca afrontarlo, efectivamente. No podemos estar de espalda ahí porque entonces ahí sí que de espalda sí que no encontramos la curación ni las posibilidades. Bueno, eso es vuestro terreno, no el mío, pero... Sí. Bueno, pues ha sido un diálogo... No sé, si queréis... No sé, fantástico. Algo, lo que sea. Nosotros ya, si vosotros por favor queréis preguntar algo, comentar algo, decir algo, son las 2:45, hemos cumplido la media horita de la mesa redonda. Hay una mano levantada, espero que haya más, venga. Te levanta tú, que eres un tío grande y fuerte y se te oye bien seguro. Tienes unas buenas cuerdas vocales. ¿Qué tal? Gracias a los 3 por venir. Yo soy estudiante de quinto aquí en Málaga y pues claro, hablando un poco del tema de la familia y eso y lo emocional, pues creo como que en la facultad no se trata mucho. Entonces yo creo que salimos con el titulito de sabemos curar supuestamente, pero nos falta un poco entender el contexto del paciente. Entonces quiero preguntar a los 3, ¿cómo mejoraríais eso con el tiempo? Mira, muchas gracias. Hay cosas en la vida y lo que voy a decir puede ser discutible o algunos podéis no pensar lo mismo. Yo en mi experiencia de 30 años ya que llevo de médico, hay cosas en la vida que no se aprenden, que se tienen de cuna, ¿vale? Hay cosas que se pueden trabajar y se pueden mejorar, pero la habilidad para comunicar y para empatizar con la gente es una cosa que hay gente que la tiene y hay gente, por desgracia, que no la tiene. El que la tiene, si la quiere trabajar, va a ser un médico fantástico en los aspectos de comunicación. El que no la tiene, si lo trabaja, se va a poder llegar a defender bastante bien. Por tanto, la formación en comunicación es muy importante. No se hace en las facultades de medicina, como tantas otras cosas. Y luego, pues, al final, por desgracia, tú lo vas desarrollando sin formación y hay gente que no es capaz de desarrollarla nunca. Yo tengo compañeros míos que siguen hablando todavía a los pacientes sin mirarlo a la cara. Y lo veo en mucho, no solo en la cirugía, también hay oncólogos que lo hacen y que no le cuentan y prefieren que la verdad se la diga al paciente otro porque cuenta mejor las cosas. Entonces eso no es fácil de hacer esa educación. Yo creo que si tú vales, hay gente que vale y gente que no vale, tu experiencia te va enseñando cómo hacer las cosas, tú mismo te vas formando y modulando, ¿vale?
pero que evidentemente hay posibilidades de mejorar sin duda ninguna, pero que muchas veces no es cuestión de que teóricamente te digan, pues para comunicar tienes que hacer en cáncer, tienes que hacer esto, esto y esto y esto. La comunicación en cáncer es muy difícil, entre otras cosas porque las sociedades científicas la podemos hacer, pero al final tenemos un gran escollo, que es la sociedad global y los medios de comunicación, que en el tratamiento del cáncer son una bazofia y una auténtica basura y no le tienen ningún respeto al cáncer. Sale cualquier influencer, sabe que tiene cáncer. ¿Qué cojones tiene cáncer? Te han quitado un carcinoma celular de piel, pero dice que tiene cáncer. Y entonces la palabra cáncer tiene valor. Pero para hablar de la realidad de un paciente que se muere, de cómo los paliativos no están en el país bien enfocados, o de la realidad del cáncer real, los medios de comunicación no quieren saber nada. Entonces, ese escollo que hay entre los médicos y la sociedad que está por los medios de comunicación, muchas veces el puente, aquí no existe ni va a existir, ya te lo digo yo. Por tanto, la comunicación es difícil, no sé cómo vosotros lo veis. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que en la comunicación hay mucho de habilidades personales. Yo sí creo que se puede entrenar, pero claro, esto es como todo, ¿no? Esto es como yo siempre digo, el flamenco. El que tiene el don del flamenco no le hace falta la técnica y el que no, pues tiene que ir contando pasos, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3, me como la manzana, me la como y la tiro, porque si no sale. Entonces, se puede hacer... Yo creo que es muy importante. Si yo no soy una persona habilidosa emocionalmente, si yo no soy una persona que me guste, que disfrute de las relaciones humanas, por lo menos, si no voy a entrenarme ahí, por lo menos voy a tener claro lo que no voy a hacer. Por lo menos saber lo que no se puede hacer. O sea, ¿dónde están las líneas rojas? ¿Cuáles son las líneas rojas para no cruzarlas? Por lo menos. Pero yo abogo por la formación, porque nadie es de una pasta diferente a otro. Y hay cosillas que es verdad que son más dones que se pueden tener y otros que se pueden aprender. Doctor Contreras quería... Sí, bueno, gracias. Yo solamente quería añadir que, independientemente de que no recibimos formación en la Facultad de Medicina para dar las malas noticias, tampoco recibimos formación para hacer mecanismos de defensa ante la situación de estrés que vivimos. Me explico. Yo vivo mi profesión con pasión y, de hecho, trato de ser lo más empático posible, pero hay días donde yo, después de una consulta de 7 horas con 18 pacientes, yo me he dejado la energía vital. Sí. De hecho, eso me falta a mí, digamos, esa fuerza que tú, lógicamente, estás reclamando y que César dice para cada uno de los pacientes, pero a lo mejor llega un momento donde tú estás completamente sin energía. El trabajo personal, yo creo que de todas las profesiones de riesgo, que somos todas aquellas que trabajamos con personas y sobre todo en estas situaciones de vulnerabilidad y de desgaste emocional, yo creo que es básico. No estamos preparados y no tenemos tampoco, digamos, dentro de nuestro plan de formación, nuestro plan, digamos, de tipo asistencial, nada que nos ayude, herramientas que... Eso también es autodefensa. Yo tomo nota, Jorge. Luego te mando mensajes impulsivos. No, muchas veces, sobre todo en cómo se dan las malas noticias, ¿no? En un momento dado, por lo que... yo creo que, no sé si ponerse en la piel del paciente, porque eso al final es durísimo y dificultoso, pero sí preguntarte cómo tú recibirías la noticia si la doy de esta manera. Ponte tú, al fin y al cabo no se puede pedir que las personas sean de una manera o de otra. Tú eres como tú eres y al fin y al cabo te expresas como te expresas. Pero cuando tú estás dando una mala noticia, intenta gestionarla y llevarla en la línea en la que... ¿Cómo tú la recibirías si me la sueltan así? Hay un tic que yo digo siempre, es ante la duda pregúntale al paciente. Al paciente se le pueden preguntar muchísimas cosas, muchas cosas, entre ellas hasta dónde quiere saber y cómo quiere saberlo. Lo que pasa que, bueno, hay que tener esa pequeña habilidad de cómo preguntar eso, pero tenemos al paciente, el paciente es el que tiene la información máxima que me puede decir a mí cómo hacer las cosas, porque cada uno tiene su cada una y hay gente que quiere saber, gente que no, gente que habla muy claro, gente que hay que hablar metafóricamente, gente que... Y nosotros no somos quien para decidir qué hacemos con cada uno. Yo creo que es el paciente el que debe decidir cuál es el estilo de comunicación que hay que establecerse. Entonces, vamos a preguntarle, hay que tener también el arte de preguntar, pero vamos a preguntarle, ¿tú qué quieres saber? Es que ¿Tú qué crees que te pasa? ¿No? Es muy complicado porque, claro, sin hacer preguntas no puedes hacer un marco de cómo es ese individuo y cómo va a recepcionar las cosas. Claro, te llega una persona y de repente, mira, pues usted tiene ¡pum! ¡Hala! Claro, eso es...
Te lo sueltan claro, pero nosotros somos latinos y los latinos somos de otra manera y yo creo que tenemos que ser capaces de diferenciarnos de ellos, que yo creo que son modelos a seguir, tienen sus cosas buenas, pero en ese sentido son un desastre, ¿no? Bueno, no nos vamos a comer tiempo de la siguiente presentación. Muchísimas gracias a todos los que habéis quedado y espero que os haya servido.